Escritura en el libro del Éxodo, capítulo número 14. Vamos, por favor, si al Antiguo Testamento. Recuerden que estamos los días domingos en la mañana analizando este preciosísimo libro en Éxodo, capítulo número 14. Vamos a dar lectura, sí, aunque ya por motivo de estudio los primeros versículos, pero vamos a volverlos a leer para tomar hilación en la enseñanza de este día. Libro del Éxodo, capítulo número 14. Vamos a leer desde el versículo primero. Del verso 1, vamos a leer al verso número 10. Y vamos a tener una lectura antimonal. Éxodo 14, verso 1 al versículo número 10. ¿Lo tenemos, mis amados? Y leemos la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés diciendo: diga porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Lauró, delante de Baal-Zephón. Todos el verso 10, por favor. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Amén. Hasta ahí la lectura. Diremos nuestro rostro, por favor, hagamos una breve oración. Amantísimo Padre Celestial, en este tiempo que Dios, tu palabra nuevamente ha sido manifestada. Permítenos en esta preciosísima mañana, en este tiempo, mi Dios, que tu gracia y tu misericordia se manifieste de una manera muy grande en medio de cada uno de nosotros. Señor, háblanos como siempre te lo hemos pedido, conforme a nuestras necesidades, Señor. Y usted reconocerá que esas necesidades no solamente van de orden espiritual, sino también física, mental, psicológica, Señor amado. Son tantas las áreas de las cuales estamos solícitos que usted ministre, que necesitamos ver tu gracia, Señor, en este tiempo. Señor, extiende también de esta bendición a cada hijo tuyo, Señor, a cada adolescente en la parte superior, a cada infante, a cada niño, Señor. No los dejes sin tu toque, no los dejes, Señor amado, sin tu presencia. Extiende esa gracia a la iglesia también allá en la Flor de Bationes, Señor. Hay un pueblo que también, Padre, busca de ti, tiene hambre y sed de Dios. Padre, y donde quiera que se predique este evangelio, Padre, tu espíritu esté dispuesto siempre a traer paz a esos corazones angustiados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuántos pueden dar una muy fuerte ofrenda?
este gran privilegio. Qué bueno que es el Señor. Bien, mis amados, hoy vamos a meditar en las Sagradas Escrituras. Sí, y bueno, he puesto un título respecto a esto, el cual titula diciendo negación a la salvación. Amén. Hoy vamos a predicar por el tema negación a la salvación. Amén. Cuando hay situaciones, sobre todo de orden de salud, mucha gente, mi amado hermano, parece mentira, pero mucha gente se niega a tener salud. Sí, usted diga, ¿cómo es posible? ¿Quién no quiere tener salud? Todo el mundo quiere tener salud. ¿Cuándo alguien se podría negar a esa salud o a esa sanidad? Sobre todo aquella que pueda proporcionar la ciencia. Cuando el riesgo es muy alto. Sí, toda persona estima, piensa, antes de entrar a un quirófano. Y hay quienes en sí mismo, en su temor, se escuda tras de él y se niega, obviamente, a seguir tal o cual proceso, sea quirúrgico o de tratamiento. Mire, sin el ánimo de pronto de salir del tema, pero sí ilustrándolo, cuando la gente sufre de obesidad, y querido hermano, ellos anhelan desde lo más profundo del corazón volver nuevamente a su estado inicial, a su peso inicial. Pero el proceso para poderlo hacer es tan duro, tan costoso, tan exigido, que, mi amado hermano, en muy poco tiempo arrojan la toalla y se abandonan a su suerte. Y claro, la muerte prematura les viene a consecuencia, diríamos, de esa misma obesidad. Así, mi amado, como por citar un ejemplo, pueden existir muchísimo de estas cosas, que el hombre, a la verdad, por temor a una amputación, por temor a una intervención quirúrgica, mejor prefiere que la enfermedad avance y que obviamente se haga luego metástasis y sufra las consecuencias mortales. Tomando estos ejemplos como referencia, mi amado, Israel en el capítulo 14 quiere negarse, de hecho se niega 3 veces a ser salvado. El temor hizo o caló profundamente que se abandonó prácticamente a su suerte. Cuando uno ve en la Biblia, y quiero tomar ciertas pautas iniciales, cuando uno ve en la Biblia, en el capítulo, y acompáñenme por favor, al capítulo número 4, versículo 31, cuando por primera vez al pueblo de Dios en Egipto se le hace saber que hay esperanza, que hay libertad tan anhelada y tan deseada, porque recordará usted que fue el pueblo, no Dios, fue el pueblo el que clamó, diciendo por sus cargas, por sus duras aflicciones, fue el pueblo el que clamó y le dijo a Dios que necesitaban ser socorridos, necesitaban ser auxiliados. Y cuando se les presentó la propuesta de serlo, en Éxodo capítulo número 4, venga conmigo por favor, Éxodo capítulo número 4, en el versículo número 31, uno puede, llamado, ahí observar que el pueblo fue gustoso de aceptar la liberación divina, ya que cuando se lee se nos dice que el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto también su aflicción, llamado, terminaron haciendo 2 cosas. Dice la Biblia que se postraron, se inclinaron, sinónimo de sumisión, sinónimo, diríamos, de aceptación hacia su Dios, y por último terminaron, dice la Escritura, adorándolo. Terminaron rindiéndole, mi amado hermano, su corazón en aceptación de lo primero. Es evidente, mi amado, que esto anhela todo el mundo. Todo hombre no desearía pasar por un proceso de dolor, por un proceso de angustia, y eso inclina el corazón a Dios para que en oración se clame, se ruegue, se suplique, y Dios, mi amado, que no se deje esperar, como usted creo que lo reconocerá en la Biblia, en Jeremías 33, versículo 3, ¿qué nos dice? Clama a mí y yo te responderé. Amén. El problema, mi amado, es el proceso.
por el cual Dios somete al hombre, o somete en este caso al pueblo, para que encuentre tal salvación. Ese proceso, mi amado, de hecho, cuando avanzo un poquito en la Escritura, en Éxodo capítulo número 5, solo tomando referencias por los primeros indicios de que la cosa no iba a pintar para bien en el pueblo, dice el Señor en el versículo número 21, ese mismo pueblo que un capítulo más atrás estaba dispuesto a todo para ser liberado, en el versículo 21 nos dice, y le dijeron, obviamente hablándole a Moisés, que estaba representando a Dios, dice la Biblia, le dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos mate. Sí, y esto obviamente cuando, en la primera etapa del intento de Dios por liberarlos, se presenta por intermedio de Moisés a Faraón diciéndole o exigiéndole que deje ir al pueblo. Faraón reaccionó como tenía que reaccionar, negativamente, y les dijo, este pueblo está ocioso, este pueblo no tiene nada que hacer, parece que tienen demasiado tiempo libre, entonces aumentemos sus cargas, aumentemos sus trabajos y veamos si les queda tiempo para andar pensando en pajaritos en el aire. Y ahí, mi amado, todo el pueblo sintió la carga, la dura carga de la sobreexplotación sobre sus hombros. La reacción fue inmediata del pueblo. El pueblo llamó a Moisés y prácticamente, mi amado, comenzará a hacer su primer y gran grito de protesta de por qué se había intentado dejar al pueblo libre, si eso es lo que querían. ¿Por qué? Porque cuando se inició el proceso, la carga comenzó a sentirse en medio de ellos. Y ellos dijeron, así no queremos ser libres. Es decir, sin ningún tipo de margen del que ya tenemos, no aceptaremos ser liberados. De nuevo, el precio de la liberación siempre terminará de una u otra forma afectando al que ha sido libertado. Ojo con esta expresión, el peso de la liberación siempre terminará a la larga afectando al liberado. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque ese precio inicial que de pronto no se estima tan valioso, con el pasar de los y del tiempo, mi amado, esto sí va a tener un efecto esencial sobre quienes han obtenido la liberación. Al inicio podríamos decir que es algo no tan trascendental, pero la liberación que Dios le dio a su pueblo y también que nos la ha dado a nosotros, tiene, mi amado hermano, o conlleva una grande responsabilidad y que a la larga hará peso sobre los hombros de todo aquel que ha sido llamado a la salvación. Ahora, cuando avanzamos en el proceso, es decir, al Éxodo capítulo 14, que es el texto que hemos tomado como puente de partida, ¿verdad?, para alzarnos en este estudio. Bueno, vamos al versículo 10, del cual obviamente ya se lo leería y se lo analizaría en parte la semana anterior. En el versículo número 10, mi amado, ahora, ¿se acuerda usted el tema de la semana pasada? ¿Ah? ¿Cuál era? Callejón sin salida. Sí, ese sí. Callejón sin salida. Se le decía que se podría bien llamar entre la espada y la pared, pero como ya ha sido topado en otras, lo dejamos así. Entonces, mi amado, en el versículo número 10, la Escritura nos dice que ahora el pueblo estaba acorralado. Aquí se presentó la semana pasada la diapositiva o la foto donde se veía dónde estaba albergado Israel. No sé si la puedan pasar nuevamente, creo que está grabada en pantalla, ya lo borraron, está muy chiquita. Directamente del pendrive salió. Bueno, llamado, ahí dentro de esta pequeña península que se había forjado, llamado, ahí se encontrarían más de 2 millones de personas. Al fondo de esa diapositiva se veía, mi amado hermano, como una gran cordillera puntiaguda se levantaría tras esta playa. Un solo camino había. Al sur se encontraba, mi amado hermano, digamos, Egipto.
Así, bueno, ahí lo tenemos, ¿sí? Al sur se encontraba Egipto, ¿sí? Al norte, mi amado hermano, se encontraba prácticamente, ¿sí? El mar. Al este y al oeste era un callejón sin salida. No había dónde salir huyendo. La única, diríamos, camino de entrada era el mismo camino por donde ahora los egipcios ingresaban. Y allí, mi amado, en esa pequeña península, en esa pequeña saliente de arena y tierra, estaban más de 2 millones de personas. Cuando la situación se puso, justamente como se decía la semana pasada, como un callejón sin salida, en el verso número 10 la Biblia dice que el pueblo clama a Jehová, pero su clamor no es un clamor normal, no es un clamor, diríamos, enmarcado a lo que se espera. Su clamor no es más bien una reclamación a Dios, por intermedio obviamente de Moisés. Cuando se ven aprietos, mi amado, buscan un responsable. Y 3 serían las quejas del pueblo, que es la que obviamente hoy vamos a estar analizando. En el versículo número 11, yendo ya en materia, ¿qué nos dice dentro de esta primera quejabanza, por decirlo de alguna forma? Sí, en el versículo 11 nos dice el Señor, y le dijeron a Moisés, ¿ya lo tienen conmigo? Éxodo 14, verso 11, y le dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. Ahora, aquí hay un dato no necesariamente bíblico, pero sí un dato histórico, llamado Egipto. Sí, Egipto es una nación considerada como tierra de sepulcros. De hecho, mi amado hermano, de acuerdo a los historiadores, 3/4 partes de Egipto son cementerios sagrados. ¿Sí? Todo lo que se descubre en la actualidad de Egipto son, ¿qué cosa? Sepulcros. Sepulcros. Sí, digamos, momias, ataúdes, sí, grandes cámaras religiosas donde en su interior lo único que hay son gente momificada. Aún hasta los animales fueron momificados, lagartos fueron momificados, gatos, perros, tortugas, hermano, casi toda especie de animal fue momificado para adornar y al mismo tiempo honrar a los dioses en su tan supersticiosa idea de que luego de la muerte había una segunda vida en un tipo llamado de reencarnación. Y que mientras más lujoso y pomposo sea su despedida de la tierra, pues de la misma forma sería tratado en su recibimiento en esta futura o nueva vida. Llamado, 3/4 partes de Egipto eran consideradas como cementerios sagrados. Por eso es que cuando Israel tomará como referencia dentro de su primera gran queja, será hacer notorio, y ojo con esto, de manera muy satírica. ¿Sí? Porque tomaría, digo yo, la referencia más importante de Egipto, ¿sí? Sus sepulcros, sus cementerios, y lo elevará prácticamente a una demanda satírica donde se les dice, o se les hace saber, a un Moisés que conocía muy bien. Recuerden que 40 de los primeros años y los primeros 40 años de Moisés, él los vivió en Egipto no como cualquier persona, sino como príncipe de esa región. Y esto, mi amado hermano, Moisés lo reconocía muy bien. Y es lo primero que toma o rescata el pueblo a la hora de elevarlo a su queja. Y que la Biblia lo hace ver como un clamor, pero es un clamor, mi amado, insisto, revestido de queja, revestido de murmuración. Cuando vamos al versículo número 11, esta primera queja tiene esto como base. No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. Versículo número 11. ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Ya se decía la semana pasada, ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. ¿Sí? Es algo penosamente real en lo que se puede considerar en la Biblia. No hay peor situación que tú salgas aparentemente
de ese trabajo que te esclavizaba o de ese vicio que te esclavizaba, pero que el vicio no salga de ti. O que las ligaduras de los efectos secundarios de ese trabajo sigan todavía en ti sujetándote. Y claro, porque tú así lo has permitido. Eso sí es terrible, mi querido hermano. Mucha gente, por Dios, lo primero que hace el Señor en nosotros es sacarnos de estas ligaduras. Pero ¿quién podría garantizar de que esas ligaduras no sigan impregnadas en nosotros, luego inclusive de haber salido de aquellos límites de donde Dios obviamente no querrá que nunca más vuelvas allá? Simbólicamente, a través de la Escritura, sobre todo del Pentateuco y sobre todo en el libro del Génesis, Dios tenía prohibiciones, y una de esas prohibiciones para muchos de los patriarcas, entre ellos destaco Abraham, era no volver nunca más para descender a Egipto. No solamente por lo que implicaba, por la contaminación, sino para que también darnos a nosotros de manera espiritual diríamos así, una señal de que en Egipto, mi amado hermano, lo único que puede existir es algo que nos encadene. Cuando yo voy a la Escritura, mi querido hermano, volviendo al versículo número 11, versículo número 11, nos hace pues saber lo siguiente: no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Parte final. ¿Por qué has hecho, dice aquí cosa? ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que nos has sacado de Egipto. Ahora, ellos, mi amado hermano, en su aflicción o en su temor, se olvidaron de esto. Cuando vamos al mismo libro de Éxodo, acompáñenme por favor a los primeros capítulos de este precioso libro. En el libro de Éxodo, capítulo número 1. ¿Lo tenemos? Versículo número 13. Verso número 13. ¿Lo encontró? Parece que se olvidaron rápidamente de esto. ¿De qué? Versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel. Ojo, y esto antes de las plagas, antes de que Moisés apareciera en el escenario, o cualquier situación semejante si todavía presentado. Verso 13. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Verso 14. ¿Puedes leerlo? ¿Y qué nos dice, mi querido hermano, ahí el Señor en el versículo 14, en esa parte, diríamos, final? Los cuales, dice la Biblia, los obligaban, pero con rigor. Es decir, lo hicieron, mi amado hermano, sí, con severidad, vendría a ser un término sinónimo bastante apropiado. Lo hicieron con rigor, con severidad, con dureza, con obligación. El pueblo, mi amado, se había, entre comillas, digo esto, olvidado lo pésimamente mal que eran tratados en Egipto. Y claro, como consecuencia de esta aflicción, en este mismo capítulo, mi amado hermano, o en este mismo libro, se nos narra de que el pueblo clamaría a Dios para ser liberados. Pero así como la anécdota que se daba de manera inicial, como introducción, mi amado, el proceso para quitar ese dolor sería de una u otra forma, ¿sí? Lo que ellos no estarían dispuestos a aceptar para obtener tal beneficio. Mi amado, ¿cuál es pasado? Hoy día estaba viendo un video que me llamó bastante la atención, de un muchacho, un niño, de hecho, habrá tenido, digo yo, unos 9 años, 8 años, no creo que él no habrá tenido más. Sí, pero fue llevado por parte de su padre a un consultorio médico. Algo había ocurrido. Sí, este muchacho jugando se había ido contra una caja de clavos y en su aceleración y en su adrenalina no consideró, mi amado, que un clavo de 3 pulgadas
3 se le había incrustado a la altura justamente del codo, atravesándolo. Entró directito, rectito, de una punta a la otra. Claro, el muchacho en ese momento cayó, se le enterró el clavo y comenzó a distinguir, a querer seguir jugando, pero se dio cuenta de que el clavo estaba ingresado allí y prácticamente perdió la movilidad de pronto ya en el antebrazo. Obviamente el padre, al darse cuenta de esto, al percatarse, agarra a su muchacho y lo lleva a ¿dónde? Al consultorio, para que le hagan una extracción. Gracias a Dios el clavo había entrado de tal manera que no había malogrado mayormente ninguna otra parte cercana al orificio de la perforación. Y el muchacho, hermano, pataleó, que lloró, y hizo pero lo imposible para que el médico no le sacara el clavo. Y eso es lo que quisiera de pronto resaltar. Yo sé que es una situación bastante crónica y hasta espeluznante, pero, mi amado, el asunto es que el clavo tenía que ser retirado. Por todo lo que implicaba, por la infección, por el óxido, por el dolor a posteriori que vendría después de todo esto. Y claro, mi amado, ¿cómo poder vivir con un clavo incrustado en todo el codo? Y el muchacho, mi amado, hizo una pataleta, pero a la larga lo tuvieron que sedar. Porque conscientemente esto era imposible. Dijo, no, hay que sedar al muchacho porque él no me va a dejar. Y aquí es donde quiero rescatar la anécdota de esta historia que está en el TikTok. Mire que ya se lo pasé. ¿Sí? Hay que sedarlo porque es la única forma de poder extraer el clavo. Y a veces, llamado, asumiendo esto a un ámbito espiritual, a veces el pueblo es tan cobarde, es tan medroso, que querido hermano, esperamos que acostarnos con el problema y que el sueño Dios nos resuelva la vida. Cosa que al estar despierto es decir, ya, no ha pasado nada, o lo que pasó, ya no lo tengo. Pero nos olvidamos que en la realidad la situación es muy distinta. Y ojo con esto, si algo Dios, y mire que quiero ser en esta parte muy enfático, si algo Dios quiere, mi amado hermano, justamente para extraer nuestros clavos, como uno, hay quienes tienen muchísimos clavos, que lo están estorbando, que lo están martirizando, si algo Dios quiere hacer, mi amado hermano, es extraerlos, pero estando nosotros plenamente conscientes. Y esto es el proceso por el cual el pueblo no está dispuesto, obviamente, a sufrirlo. ¿Por qué Dios quiere nuestra conciencia a la hora de extraer este tipo de aguijones? Para poder reconocer su grandeza y poder, mi amado hermano, estar apercibido de su poder cuando lo hace. Y ese proceso es el que el pueblo de Israel no estaba dispuesto a pasar. No estaba más, diríamos, expuesto para el sufrimiento, para el riesgo, para la muerte. Pero, insisto, hay algo que yo me he saltado de adrede dentro del estudio que estamos realizando desde el preciosísimo libro del Éxodo. ¿Cuál es ese ingrediente especial que usted no lo leyó o yo no se lo hice leer para llegar a este punto justamente y ahí leerlo? ¿Cuál es el punto? Cuando uno va a Éxodo capítulo número 13, acompáñeme por favor. Mira que ya vimos el recorrido. Recuerde que el pueblo cuando salió de Ramasés, luego pasó primeramente a qué lugar. A ver, lo que venía la semana pasada y siempre andan tomando apuntes. ¿A qué lugar llegaron? ¿Se acuerda de Sucot? ¿Sí? ¿Verdad? Al lugar de las cabañas. De ahí partieron ¿a dónde? A Pairó, y de ahí se establecieron entre Micol y Pairó justamente, sí, ahí en esta explanada. Ahora, cuando vamos al verso 20 del capítulo número 13, dice el Señor,
Partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto. Verso 21. Y esto léalo, por favor. Y Jehová iba delante de ellos. Esto es lo curiosísimo. Iba delante de ellos el día en una columna de nube para guiarlos. Porque recuerda que el Señor los hizo dar la vuelta para meterlos por el camino no corto, sino largo, pero el Señor fue su guía. El Señor fue, mi amado hermano, digamos que sí, fue su comandante en jefe yendo por delante. Yo los voy a guiar por el desierto para que no se extravíen. Dice, los guió de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y en la noche esa misma columna, mi amado, se hacía ¿de qué? De fuego. ¿Para qué? Para alumbrarles a fin de que anduviesen de día, pero también anduviesen de noche. ¿Sí? Ahora, el pueblo caminó después de la liberación con un milagro permanente. Es lo que quiero resaltar. El pueblo cuando salió de Egipto, mi amado, fue permanentemente, ¿sí?, un pueblo que experimentaría un milagro constante. Esto es curiosísimo. No, casi usted no verá en la Biblia un milagro a largo plazo, pero de manera permanente. Dios, mi amado, se manifestó apenas el pueblo ingresó al desierto. Dios dijo, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar que se pierdan, no voy a dejar que haya de una u otra forma algo que les haga dudar de mí. Y Dios se manifestó en un torbellino de columna de nube y en un torbellino de columna de fuego. Las 24 horas durante este proceso, durante 7 días. Una semana, dicen los historiadores. Sí, que se llevó a cabo desde la salida de Ramsés hasta este punto entre Migdol y Paidón. Una semana. Lo que le tomaría a Egipto posiblemente un día, máximo un día y medio, porque ellos fueron en carruaje. Amén. Y claro, Israel iba a paso lento, iba a paso de tortuga, porque salían hombres de guerra, salían mujeres, salían ancianos, salían niños y todos sus animales, desde el caballito hasta la gallina. Iban al ritmo de toda la gente. Una semana les tomaría llegar ahí. Pero para Egipto, el ejército, a lo mucho un día y medio. Por eso les dieron alcance. Pero el milagro, ojo, el milagro de Dios, mi amado, fue permanente. En el versículo número 22, luego lo aclarará diciendo, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ahora, ojo, cuando el pueblo comienza a susurrar entre ellos un aparente, entre comillas, clamor, hermano, el pueblo está vislumbrando la columna de nube. Esto sí es de ponerlo a uno a pensar. Ellos vislumbran la columna de nube, pero la columna de nube ya no se ha hecho para ellos durante una semana, ya no se ha hecho un eje esencial dentro del plan de la salvación. Como cuando uno camina en la vida cristiana y ya la cruz dejó de ser valiosa. Cuando uno camina en el camino del Señor por un largo periodo de tiempo, ya la salvación ya no dejó de ser aquello que al inicio sí captó toda mi atención. Como cuando uno recién empieza la relación con el Señor, todo asombra, todo vislumbra, todo impacta. Todo es, mi amado hermano, digo llamativo, pero cuando lo común, pero cuando lo sagrado se hace común, entonces ya no hay el peso de valor o de importancia. Cuando ya la Biblia dejó de ser el libro que me fascinaba, sino que sí es la Biblia. ¿Me entiende? El pueblo, mi amado, comenzó ahora a ver la columna de nube como algo habitual y que no tenía mayor preponderancia y mucho más en tiempos como los que se les habría de sobrevenir, en tiempos de angustia.
Cuando pues avanzamos en el versículo número 11, en esa parte que son dos preguntas revestidas de una misma queja, no había sepulcros en Egipto. Claro que había sepulcros. Él, hablando de Moisés, y el pueblo lo sabía muy bien, que nos han sacado para matarnos. ¿En dónde? Dice ellos, para podernos hacer allí en el desierto. ¿Por qué nos has hecho esto así con nosotros? Que nos has sacado ¿de dónde? De Egipto. Ahora, si yo tomo el escenario del clavito, es como que el muchacho diga, ¿para qué le sacaron el clavo? No me lo podrían volver a poner. Verso 12. Segunda situación. No es esto, ojo con esta palabra, no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciéndote, déjanos servir a los egipcios. Esto ya lo leímos en Éxodo capítulo 5, verso número 21. Solo una vez el pueblo le dijo a Moisés, una sola vez le dijo el pueblo a Moisés, ¿por qué has hecho esto, Moisés, con nosotros? Haciendo que la dura carga, ¿verdad?, se aumente en nosotros. Y en pocas palabras lo que están tratando de decir es, déjanos tranquilos, ya estamos acostumbrados a la esclavitud. Mira, no hay cosa más nefasta en la vida de un cristiano que acostumbrarse a los males. Ahora, los males pueden ser que hayan venido para quedarse con residencia y reclamen hasta territorio en tu vida, en tu matrimonio. Pero mi amado hermano, yo algo quiero sugerirte en esta mañana. Tú no estás obligado, ojo, a que el problema forme parte de tu vida. Por el contrario, si el problema quiere quedarse, tú siempre tienes que estar provocando. ¿Sí? Si la enfermedad ha venido a ser morada permanente, amado, lucha con esa enfermedad hasta el último segundo de tu vida. Amén. Esto va hasta un poquito en contra de lo que se denomina resignación. Hoy voy a decir lo mismo que dije la semana pasada bajo otra circunstancia. A veces el término resignación me huele, dije yo la semana pasada como otro asunto. ¿A qué cosa me huele? ¿A qué? A cobardía. ¿A cobardía de qué? De seguir orando, de seguir clamando, de seguir luchando, de seguir, mi amado hermano, presentándole batalla a las dificultades de este mundo. Y querido hermano, en el versículo número 12, el pueblo le solicita a Moisés que los deje tranquilos. Verso número 12, ¿no es esto de lo que te hablamos en Egipto? Déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en este desierto. ¿Saben lo que le está pidiendo el pueblo en este momento a Moisés? Mira, ya aquí la única solución o es la muerte o es volvernos a dejar capturar. O sea, eso de acuerdo a la, digamos así, a la forma de ver el problema. No sé cómo tú ves los conflictos de tu vida. No sé cómo tú llegas de pronto a poder, discernir tus situaciones, tus crisis. Pero hay mucha gente que lo hace así. Que cuando ve que el problema es superior, claro, como lo ve bajo su propia óptica, dirá, bueno, si el problema es superior, entonces pues que el problema me absorba. ¿Sí? Como el gran hoyo negro que se lo puede establecer dentro de las muchas cosas que tiene el universo. Que se dice que es, mi amado hermano, si en sí mismo, si una capacidad de absorción, ¿sí?, que tiene este tipo de, digamos, no digo anomalías, porque Dios creó todo esto. Esto le da un balance, de hecho, al universo, que su capacidad de absorción es hasta poder absorber hasta una estrella. Ya te podrás imaginar la gravedad que tiene este tipo de, digamos así, de eventos cósmicos. Mi hermano, ¿qué tal si viene delante de ti algo, un problema, una crisis que lo único que hace a quien se acerque es absorberlo, tragarlo vivo? Y al parecer Egipto venía a hacer eso, a consumirlo absolutamente todo. Y el pueblo, como para poder entrar en una especie de negociación,
si dice, bueno, si no nos mata esto, por lo menos nos queda la opción de volvernos a rendir ante Egipto. Claro, esto le está pasando a un pueblo que ya ha sido liberado. Ojo con esto. A un pueblo que ya ha sido liberado. Algo que sí llama la atención es que cuando el Señor nos libera, como lo hizo con el pueblo, con mano poderosa, sí, porque así lo mencionará en los primeros versículos de Éxodo 14, con mano poderosa fue liberado. Claro, pero cuando el problema reaparece, cuando la crisis vuelve a presentarse en tu vida, luego puede hacerte olvidar, pero así, en un instante, todo lo que Dios hizo para hacerte libre. El pueblo se olvidó de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena y 10ª plaga. Y lo que más me asusta, el pueblo se olvida en ese momento de que hay una columna que está ahí. Si lo quiero ver al pueblo cristiano, de una cruz que está ahí, con todo lo que implica, con todos sus beneficios, con todo su poder, porque quiero hablar de la cruz como el ente por el cual, llamado, el Señor pagó el precio para liberarme. Y que en esa cruz descansan, mi amado, las promesas, descansan mis promesas para ser libre. En esa cruz las huestes infernales están derrotadas. ¿Me entiende? En esa cruz están, mi amado hermano, mis enfermedades. Ya están ahí clavadas en esa cruz. Pero cuando viene la prescripción médica, la cruz parece desvanecerse. ¿Sí me entiende, mi querido hermano? Cuando viene la crisis, el desempleo, parece que esa cruz ya no está ahí. Y eso es lo que el Señor en esta preciosísima mañana quiere dar un realce esencial. Ahí está la columna de nube. Moisés es el único que está dispuesto, llamado hermano, a mantener, ¿sí?, la fe en semejante situación. Y esta fe es una fe totalmente ciega, porque Moisés hasta este momento no tiene ni idea de qué es lo que va a hacer Dios. Pero como lo ha visto en acción, sabe que Dios va a hacer algo. No sabe qué, pero va a hacer algo. Cuando yo voy al Nuevo Testamento, acompáñame a la carta de los Hebreos. Ven conmigo, por favor. Vayamos al capítulo de la fe, que es el capítulo número 11. En el versículo, quiero resaltar el verso 27. Moisés, mi amado, no sé, pero quiero creer que cuando Moisés da palabra al pueblo, creo que Moisés está diciendo algo que nadie veía cuando está o pasa por aflicciones. ¿Ya lo tienen? En Hebreos capítulo 11, verso 27, mira lo que el Espíritu Santo declara. Por la fe, ¿qué hizo Moisés? Por la fe dejó a Egipto, superando ¿qué cosa? Mira, temores, justamente esto, no temiendo la ira del rey, es decir, la réplica que esto pudiera ocasionar, o las consecuencias que traería abandonar Egipto. Mira que esta palabra lo dice de una manera muy literal. Él no temió, sí, cuando salió de Egipto. Dice el verso 27, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. ¿De qué manera? Como viendo a qué cosa, dice, a lo invisible. No sé, pero yo quisiera creer que cuando Moisés le está hablando a más de 2 millones de personas, hermano, todo el mundo le ha dado la espalda a la columna de nube. Pero Moisés, que está frente a ellos, él está depositando su mirada en la columna de nube.
Y él luego les dirá, no temáis, porque a estos los egipcios que hoy ustedes veis, nunca más los van a volver a ver. Estad tranquilos, porque el Señor ha dicho que Jehová peleará por nosotros. Amén. Aleluya. Cuando retomamos el capítulo 14, verso número 12, insisto, en esta tercera interrogante, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto? Déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Es decir, queremos negociar, Moisés. Déjanos negociar con Faraón. Él ha venido acá. Ha venido con su ejército para obtener algo. No creo que solamente haya podido venir para matarme. Hay otra opción, hay otra salida. Y este sí es un problema para el pueblo cristiano sobre todo. Insisto, estoy hablando de un pueblo ya liberado. Recuerda, mi amado hermano, que Satanás jamás ha perdido ni perderá la esperanza de volverte a capturar. Quiero que entienda esto, ¿va? Si allá afuera, mi amado hermano, el príncipe de este mundo no está, sí, pensando en que te haya sido por completo. Nosotros tenemos un eslogan, que mientras hay vida, hay esperanza. Satanás también lo tiene, pero dicho de otra forma, mientras estás en el mundo, puede ser que seas mío otra vez. Amén. Quiero que entiendas esta parte. Mientras tú estés aquí, Satanás todavía no pierde la esperanza de volver sobre ti y esclavizarte. Todavía el licor, sí, estará en sus manos haciéndote de ojos o de señas, sí, llamado hermano, para atraer a los que fueron esclavizados por esto en el mundo. A los que de una u otra forma fueron capturados, fueron, digamos así, fueron esclavizados por vicio. Llamado, mientras estés en este mundo, todavía eres presa para él. Quiero que entiendas esto, mi amado hermano. De ahí que hay muchos que dicen, pastor, yo no sé qué pasó, yo estaba bien. De hecho, estaba buscando de Dios. Lo estaba haciendo muy bien, hasta la gente comenzó a ver un cambio en mí, pero no sé, vino el compadre y otra vez la borrachera empezó. Vino tal o cual situación y otra vez. Por eso es que, amado hermano, la Escritura sí nos demanda guardar de la salvación con temor y con temblor. Porque Dios sabe, mi amado, que el faraón actual, el faraón de la época, mi amado, sigue intentándolo. Sigue enviando sus ejércitos. Sigue queriendo buscar la esclavitud del pueblo que fue liberado. Y el pueblo debidamente, mi amado hermano, no ve en medio de este mundo que Dios sigue alumbrando con su gracia en el día y en la noche. No ve la gracia, no ve la cruz, no ve la Biblia. Le da las espaldas y se le hace más fácil transar con Egipto antes que morir. Y eso es lo que quiere el pueblo. Hagamos una negociación, déjanos negociar, Moisés. Yo creo que lo más fácil aquí es que no nos maten, pero volver a servirle. Moisés no ha nadado tanto para morir en la orilla. Él sabe el precio que ha pagado para poder, mi amado hermano, ver todo lo que Dios le ha mostrado. Él no está dispuesto a transar. Y eso me agrada, porque, como lo digo también en otros tipos de enseñanzas, Dios siempre tiene, aún en casa, porque esto comienza desde el hogar, aún en casa, Dios siempre tiene a alguien que se denomina un remanente que no está dispuesto a transar con Egipto. Y que es Él el que empuja a otros creyentes debilitados, que les dice, vamos, no te detengas, sigue adelante, no te rindas. Qué bueno es tener en casa a alguien que tenga, mi amado, la mente y el corazón todavía prefijada en la cruz y en la Biblia.
Porque hay muchos en el hogar que te dicen, te insinúan estas cosas. ¿Y acaso no te parece mejor que para que haya plata ahora que estamos en plena crisis? ¿Qué te parece si me voy de viaje? ¿Qué te parece si aumento el horario de trabajo? ¿Qué te parece si ahora tú dejas un poco lo espiritual y vienes y me ayudas? Mira que hay muchas opciones. ¿Qué te parece si hacemos un préstamo? Un préstamo bueno, como para endeudarnos, que en algún momento lo vamos a pagar. Mira, si trabajamos todos los pagamos. Sería hasta bonito, ¿ah? A mí sí me llama a veces la atención, bueno, no este mes, creo que esto lo escuché el mes pasado, que en cierto punto, me parece que fue en el aeropuerto, sí, que cogieron a unos muchachos, niños a la verdad, con $7,000 en el bolsillo. No lo venían robando, no. Eran unos cuartos que habían por medio de sus padres obtenido la suma de dinero para pagársela a los coyoteros, para que los lleven a los Estados Unidos. Niños. Yo digo, $7,000. Digo, de verdad que no es riqueza tampoco, pero tampoco no es una cantidad que se puede pasar por alto. Yo con $7,000 me pongo un buen negocio aquí. Pero esas son las estrategias de Egipto. ¿Me entiende? Esos son los planes de Egipto. Esa es la forma en que Egipto negocia, aún con creyentes. Claro, su intención es una sola: cerrarte toda posibilidad de que seas liberado. Porque luego habrá que pagar esos $7,000. Y eso sí, nadie presta pan para que se le devuelva pan. Los intereses te comerán vivo. Tu tiempo será absorbido. Mi amado hermano, entiende esta parte. Luz, aquí no fue propuesta de Faraón, fue propuesta de los mismos hebreos. ¿Qué los impulsó a este tipo de negociaciones? El temor a la muerte, el temor a la pobreza, el temor a la miseria, el temor, mi amado hermano, de no poder volver a experimentar dolor, sufrimiento, necesidades. La gente está dispuesta a pagar un alto precio para no sufrir. Mire el asunto. Un padre podría, mi amado hermano, empeñar todo para que el niño siga teniendo internet, para que él no sienta necesidad. Mi amado, déjalo pasar necesidad. Amén. Yo sé que esto es duro de digerir. Pues si a pie ya no hay carro. Amén. Mamá, ¿y qué pasará con el celular? Ya no habrá celular. Y ahora que no voy a estudiar en escuela particular, pues no, mi amor, acostúmbrese que ahora nos vamos por lo fiscal. Pero ¿qué dirá mi entorno? No me interesa, yo no vivo en ese sentido del entorno, yo vivo de lo que Dios me pueda dar. Y si Dios me achica el plato, pues también achico la porción. Pero entiende esto, lo que estamos pasando, lo estamos pasando en la libertad del Hijo de Dios y no en la esclavitud de la gloria, en la esclavitud del mundo. Poco es libre, antes que mucho Dios divino. Negociemos, digo. Hagamos un negocio con Egipto. Mi amado, nosotros no estamos puestos en este mundo para hacer negocios de esta naturaleza. Para nosotros negociar con el mundo es perder. Nunca vamos a ganar. Porque ellos van de izquierda a derecha y nosotros vamos de abajo hacia arriba. Mi querido hermano, la propuesta estaba ahí y parecía hasta razonable. Entremos a negociar. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros. Y aquí es donde muchos dirían, hermano, mejor es no ir a la iglesia
que llevar unos cuantos dólares más a la casa. Se decía de una consejería hace mucho tiempo, lo que pasa es que justo en este horario le dan el carro a mi esposo para que esa hermana se falta dinero. ¿Cuánta gente piensa así? Es que me dan el carro justo el día de ese horario me lo dan. Ese momento en que hay que buscarle a Dios es cuando el mundo dice, no. Elige entre Dios y el pan sobre la mesa, no, el pan sobre la mesa. Y nos tocó dar una consejería de esta naturaleza. ¿Y qué hago? ¿Qué hacemos? Hermano, y creo que hay sabiduría de Dios para problemas como esta, para encrucijadas como esta. Que mire, usted debe a Dios en ese tiempo lo que a Él le pertenece. Que Dios, luego del culto, le multiplicará las carreras. Porque Dios honra. No negocies con Egipto. ¿Me entiende? Mira como a lo invisible. Eso fue lo que hizo mi amado hermano Moisés. Moisés no dijo, uy, los egipcios. No que no tuviese temor. No que no tuviese en su corazón esa sensibilidad de que había un riesgo ahí. Moisés también era de hueso, carne, pellejo, como era uno. Y Moisés sabía, mi amado hermano, que la presión de la gente estaba sobre sus hombros. Tanto así que él, mi amado, luego de que el pueblo fuere ante él a darle este tipo de quejas a manera de clamor, mi amado, Moisés, luego de que les da tremendas palabras o discurso de aliento, en el versículo 13, si volvemos a la Biblia, por favor, nos dice, y Moisés le dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación. Esto se lo dijo la semana pasada, pero esta semana lo estamos dando bajo otra óptica. Tres cosas le dijo. No temas, quédate firme sin doblegar, mi amado hermano, tu espíritu a algo contrario a lo que Dios quiera que tú tengas en tu corazón y en tu mente. Y por último, fe pura. Ve lo que todavía no logras ver. ¿Qué cosa? Salvación. Y ve la salvación. La salvación no se la veía en ese momento. En ese momento lo único que se veía era al ejército de Faraón. Nada más. Diría cualquiera, hermano, estoy viendo ese juicio. Es lo único que veo ahorita. Estoy viendo, mi amado, ese corte de luz. Estoy viendo esa receta que no la puedo comprar. Estoy viendo la refrigeradora y la veo completamente vacía. Es lo único que ven mis ojos. Estoy viendo la billetera y no veo nada. ¿Me entiende? Es lo que la mayoría de la gente ve. Es lo que Faraón quiere que veas. Para que, obviamente, obsesionado en una amargura o en una impotencia, mi amado, porque hay tres cosas. Mira, hay algunas cosas que quiero resaltar respecto de este versículo. Faraón está interesado en que tú caigas en estos males, para poder tomar en función de estos males tus decisiones. Y uno de los primeros males que quiere Faraón que tú veas, por no decir Satanás mismo, es que te sumergas primeramente en la desesperación. ¿Quién de nosotros sufre de esto? Sinónimo de ansiedad, desesperación. Sinónimo de ansiedad. Mucha gente, hermano, hasta enferma el cuerpo. Por ejemplo, el cuerpo se enferma porque cae en ansiedad, cae en desesperación. No hay peor cosa para un cristiano, para una cristiana, hermano, que tomen decisiones en semejante estado de crisis nerviosa. Yo no sé, yo no quiero pensar. No sé, ayúdame, no puedo, tengo también, tengo culpa en la mía, no sé, de todo. Y ahí toman decisiones. ¿Y qué hacemos? No se va por el banco, pero tengo algo. Tremendo.
ante esa crisis, lo primero es lo primero. No temas. Tranquiliza tu vida. Dios ha dicho, Jesús ha dicho, ¿quieren paz? Pídanmela. Yo te la doy, no como el mundo te la da. Aprendan de mí que soy manso y humilde, tranquilo y apacible. Cuando Jesús le dice, no se muere, apúrate, aguanta tu rato de Dios. A su tiempo iré para allá. Pero es que se va a morir. Pues que se muera. Porque cuando yo vaya, en mi nombre va a resucitar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tranquilo. Ay, hermano, es que ¿qué pasa? Deja que pase. ¿Y qué es lo que está pasando? No dormir, hermano. ¿Y qué pasa? Denme las rojas aquí. Es que me va a picar aquí te quite, hermano. Ya después de sanar. La desesperación, mi amado, que va anexa a la crisis nerviosa, mi amado, te va a derribar. Otro de los implementos, mi querido hermano, que utiliza este mundo es el miedo. El miedo, de hecho, empuja a un solo horizonte. ¿Cuál? Hacia atrás. Un hombre, una mujer, una familia, una iglesia, una sociedad que tiene miedo, mi amado, va a un solo punto, al de partir. Retrocede. Solo la fe te hace avanzar. El miedo te tira para atrás. Donde Dios te ha dicho, camina, tú dices, no, yo no puedo caminar. Avanza, no, yo no voy a avanzar. Sube, no, yo me quedo aquí o me voy para abajo. Egipto tiene esto, mi amado. Y quien no lo identifica, penosamente, mi amado hermano, se nulitará para poder ser un instrumento de fe en las manos de Dios. A esto le añado la tan conocida impaciencia. Mira que estamos tocando temas o puntos vitales para poder, mi amado hermano, salir de esto. La impaciencia, mi amado, te dirá que hagas algo y que sea ahora. Mientras Dios, mi amado, a diferencia de esto, es sé paciente y espera en la salvación de Dios. Pero la impaciencia dice, no puedo. Porque el hombre desespera y dice, ¿pero qué hago? Pero ya dime, ¿qué en este momento? ¿Qué? Lo que tú digas yo hago. Mientras que una mente pensante y confiada en Dios dice, vamos orando. No que orando, vamos haciendo algo. No, vamos orando. Porque la fe mueve montañas. ¿Entiendes? La impaciencia, mi amado, es una mala consejera al hombre. Espera. Yo le digo a los jóvenes, esperen. Están todavía en el cascarón. Me apena ver, mi amado, malogrado uniones conyugales de manera prematura. Es la peor decisión. Esperen. Amén, hermanos, que no puedo, póngase en plan, hagan ejercicio, queme toxina, pero no deis lugar a Satanás. Amén, mi amada iglesia. Egipto, mi amado, Egipto está ahí, siempre estará ahí. No se va a ir a ningún lado. Mientras tú vivas en este mundo, Egipto estará ahí para resistir, para oponerse a todo lo que Dios quiera hacer contigo. No te impacientes, hermano, que yo quisiera en este momento. No, tranquilo. Todo tiene su tiempo. ¿Y cuánto tiempo, hermano? La gente se asusta cuando viene a pedir consejo, sobre todo sentimental. Yo siempre le saco el mismo ejemplo, ¿no? Mira, Jacob esperó 7 años y luego esperó 7 años. ¿Por qué no así? Pero mi consejo obviamente va orientado ¿a qué? A que tú mismo te dejes el tiempo. Estudia,
Luego profesionalízate. Y cuando tengas de Dios la madurez, entonces dile, Señor, he aquí la esclava del Señor. Haz conmigo según tu voluntad. En lo sentimental. Pero aquí pasa todo lo opuesto. Primero de 14, 13, 12 años, Señor, aquí está tu sierva. No pasa la voluntad de Dios, sino pasa la voluntad del sinvergüenza que ya le está pidiendo la prueba de amor. Y luego que cae en esto, ahí dicen, ay, mira tu tía. ¿Qué no se puede? La misma responsabilidad te nulita el futuro. ¿Me entiendes? Te nulita el futuro, porque así negocia para otro, esclavizándote, poniendo su pie sobre tu cuello. El Cristo te hace verdaderamente libre. Mi querido hermano, Moisés le dice, no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy. Mira qué desesperado. Hoy iba a ser salvación. Pero ni así. El pueblo a veces más confía en lo que él pueda hacer que en lo que Dios pueda hacer por ti. Hay algo que apunté que no lo quiero pasar por alto. Y quiero, por lo menos que lo escuche. No sé si me alcance a escribir porque es bastante. Cuando vemos que nuestra única ayuda, ojo, cuando vemos que nuestra única ayuda o nuestra única salida es Dios, es fácil poder poner la confianza en Él, porque es la única opción, la única salida. Es fácil poner la confianza en Él. Fácil, porque se te cerraron todas. Imagínate alguien que te diga metástasis, cáncer, se regó. Ahí la gente dice, ay, me confío en Dios, hermano, confío en Dios. Claro, porque ya no hay más puertas. ¿Y qué tal si te dicen gripe? ¿Y ahí? Hay una gripe. Vamos a la farmacia, mira, y aquí vienen todas las puertas, todas. Y viene con una limonadita caliente y con un mentol. Listo. Y el de acá, no, mira, póngale vena de cebo y el ketchup de González. Las opciones se diversifican. Qué fácil es al hombre coger otras opciones. Y esto pasa para todo en la vida espiritual. Para todo. Cuando se te cierran todas las puertas, es fácil creer en Dios. Porque Él es la única opción que ha quedado. Lo triste es que siempre no solamente es la única, sino que se vuelve la última. Cuando para un hijo de Dios debe de ser la primera y única opción. Porque somos sus hijos y deberíamos confiar única y exclusivamente en Él. Cuando te nieguen el crédito aquí, entonces te vas al banco B, y del B saltas al C, y del C así hasta la Z. Y cuando ya no hay nadie que pueda, ahora sí, vamos orando, amor. Y la mujer dice, pero si yo te dije desde el inicio, oremos al Señor. Porque de pronto la opción no venía ni de ningún banco, ni de ninguna entidad financiera. Mi amado, de pronto la opción estaba en el colchón. ¿Y a qué me refiero con esto? A que el dinero estaba guardado y tú ni de aquí te habías acordado. Pero Dios ilumina tu mente, aquí está la salvación, aquí te la he provisto. Como hizo con la viuda. Su opción, su única salida estaba en un puñado de harina y en una tinaja con aceite. Ahí está la opción. Mi amado, cuando vemos que nuestra única ayuda o socorro salido es Dios, es fácil confiar en Él. Pero cuando en nuestras pequeñas cosas o en nuestras propias, dice aquí, fuerzas, se pueden hacer las cosas, todo lo demás es más importante
de Dios. Faraón venía, el ejército tras de él. Los hebreos vieron el gran conglomerado de enemigos, renegaron, murmuraron y dieron sus propias formas de salida. Moisés les dijo: no teman, vean la salvación de Dios. Hoy el Señor va a darles la libertad. Verso 14 dice: Jehová va a pelear por ustedes, muchachos, tranquilos. Nunca más volverán a ver a los egipcios. Y cuando él termina de dejar establecido en el pueblo una aparente tranquilidad, Moisés a solas, pero en fracciones de segundos, esto debió haber pasado así. Entonces Jehová dijo a Moisés, porque esto estaba pasando, no sé, esto pasó así, en fracciones de segundos. Una vez que Moisés termina de hablar con el pueblo, en el corazón, porque esto pasa aquí adentro. ¿A quién de ustedes, cuando les encuentran alguna crisis, alguna situación en su corazón, aún hablando con esa persona, usted mismo se dice a sí mismo: Señor, ¿qué hago? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace en estas cosas, en estos momentos? ¿Qué le digo? Como cuando él pide consejo y escucha algo que no sabe, que ni tiene la manera ni la forma de cómo poderle aplacar su duda, su interrogante, o traer una palabra de consolación. Ahí tú estás, eso es segundos. Pero aquí no dice que Moisés haya estado orando. No dice que Moisés haya separado un momento. A ver, ya vengo, muchachos, voy a meterme aquí en mi cuarto en privado y vamos a ver cómo Dios responde. No, esto pasó todo aquí adentro. Mente y corazón de Moisés. Y Dios, que lo escudriña todo. Jehová le dijo a Moisés, verso 15: ¿por qué clamas a mí? ¿En qué momento se puso a clamar Moisés? ¿En qué tiempo? No había. El pueblo estaba frente a sus narices. Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué clamas a mí, Moisés? Mi amado, esto será motivo de otra enseñanza. Obviamente que sí. ¿Cuánto se debe dejar de orar? Será el próximo tema. ¿Cuánto se debe dejar de orar? Parece contradictorio, pero no lo es. Mi amado, espero en esta preciosa mañana que Dios haya tocado tu parte más sensible. Yo creo que aún el revestimiento más duro tiene un botón que abre la puerta. Se han visto las puertas blindadas, ¿verdad? Aún la puerta más blindada sigue abriendo con una pequeña llave. Y espero que por la ranura de donde ingrese esa llave, hoy haya ingresado la palabra. A traer a tu afligido, acongojado, intranquilo y desesperado corazón, haya podido pasar el santo y bendito Espíritu Santo y haya tocado tu fibra de corazón y te haya hecho ver en este día que tu fuerza no viene de lo que tú puedas hacer, sino que tu fuerza y tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Confía en Él, y Él, dice la Biblia, Él hará. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el poderoso nombre de Jesús. En esta hora, Dios, mira a tu pueblo, Señor. Es necesario no solo poder llevar esta enseñanza